Dile
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarme. Bienvenidos a Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites. Qué gusto que se estén conectando. Les saludo allá a San Juan del Río, San Gil, a Yolita, Cari. Qué padre que estén aquí ahora conmigo. Y bien, pues bienvenidas, bienvenidos. Estoy compartiendo en esta noche de jueves 3 de marzo de 2021. Vive contento, sigue adelante, no te rindas. Es la parte 3 de este tema, de esta serie que he venido compartiendo con ustedes, querida familia, queridos amigos. Y quiero comenzar primeramente dando aquí un mensaje a las personas que no han tenido la oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia, de conocer el amor de Dios y de que tú puedas darte cuenta cuánto Dios te ama y el plan maravilloso que tiene para tu vida. Dios te ama de verdad y la Biblia lo dice, lo declara, es una de las declaraciones más poderosas que tenemos en la Biblia. Lee tu Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 3 verso 16. Ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Biblia nos dice, en primer lugar, que Dios declara que nos ama. Él lo está diciendo y Él quiere que tú lo escuches. Él está hablando a tu corazón en este tiempo y Él quiere que sepas cuánto te ama, porque te amó tanto el Señor, nos ama tanto Dios. Dice que nos dio a su único Hijo. Y cuando habla de darnos a su Hijo, nos está hablando de darnos la vida de su Hijo. Primeramente nos dio a Jesucristo como un sacrificio, en sacrificio. El Señor estuvo dispuesto a hacer venir el Padre estuvo dispuesto en su amor a nosotros, a hacer venir a Jesús a este mundo para morir en esa cruz. Tú has escuchado esto siempre, pero es necesario entender el profundo significado que esto tiene. Y es que Jesús murió en esa cruz por amor a nosotros, sobre sí mismo llevó el juicio de Dios para que nosotros seamos perdonados. Así que el Señor, como hemos escuchado, Él ya murió y sufrió terriblemente en esa cruz para hacer justicia, para que nuestros pecados y maldades fueran finalmente juzgados y castigados. En Cristo Jesús o por medio de su sacrificio, nosotros ya fuimos juzgados por Dios. Él nos ha perdonado y ahora lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. La Biblia también dice en Juan 1:12, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Así que ahí dice que los que le reciben y los que creen en su nombre. Así que solo tienes que recibir este regalo de vida nueva y abundante, porque no hay más grande demostración del amor de Dios, como nos dice la Biblia. No hay más grande demostración del amor de Dios que el que veamos a Jesús a ver morir en esa cruz e ir a ese sacrificio por amor a nosotros. Así que
Tú puedes aceptar que Dios te ama tanto y de esta manera. No hay manera, no hay nada más que Dios tenga que hacer para demostrarnos cuánto nos ama. Solo tienes que creerlo, como yo lo creí hace más de 35 años y mi vida fue transformada. Así que quiero comenzar invitándote para que tú abras tu corazón. Quiero invitarte para que recibas este regalo de vida nueva, para que tú tengas absoluta seguridad que Dios te ha perdonado y que al recibir a Jesús en tu corazón, tú puedes tener ahora seguridad de que vas a vivir por toda la eternidad en el amor del Padre. Así que quiero orar por ti en este momento, invitarles a que puedan compartir con sus contactos a través de Facebook, en redes sociales, para recibir este poderoso mensaje de la palabra de Dios. Bien, bendito Padre, Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por la vida de cada persona que está aquí siguiendo, Señor, esta transmisión. Padre, les bendecimos. Señor, tu amor se está derramando en nuestros corazones en este momento y cada persona que escucha, que esté escuchando este maravilloso mensaje puede sentir tu presencia, puede sentir tu amor, cómo tú nos abrazas, Señor, y cómo tú vienes ahora a nuestra vida para que nosotros podamos conocerte y para que podamos vivir en el plan maravilloso que tienes preparado para nosotros. Muy bien, quiero invitarte para que ores conmigo y me sigas de esta manera. Di esto conmigo en este momento. Bendito Dios, yo acepto, yo recibo esta palabra maravillosa, esta buena noticia de tu amor. Gracias porque tú declaras que me amas y me lo has demostrado al hacer que Jesús, el Señor Jesús, muriera en esa cruz por amor a mí. Así que, Señor, yo te pido que me perdones. Reconozco que toda mi vida me he sentido culpable, indigno y lejos de ti, pero ahora yo acepto que a través de este sacrificio, Señor, tú me reconcilias contigo y tú me perdonas. Yo recibo el perdón que tú me ofreces y te pido que vengas a mi vida y hagas mi vida nueva para comenzar un nuevo tiempo. Gracias, Señor. Perdóname. Yo recibo el perdón que tú me das para ser libre de toda culpa y toda condenación y recibo este regalo de vida eterna en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Está hecho. Wow, pues qué maravilloso, qué maravilloso. Yo te invito para que compartas esto con tus amigos, familiares. Ellos necesitan oír, necesitan saber que pueden ser libres de esta pesada carga de culpa, de condenación, ser libres y comenzar un nuevo tiempo con el amor de Dios en tu vida. Muy bien, pues ahora quiero compartir con ustedes, querida familia, queridos amigos, el tema de esta noche, al cual he llamado Sigue adelante, vive contento, no te rindas. Esta es la parte 3. Dios nos está llamando en este tiempo, en medio de toda circunstancia que estamos viviendo. Dios nos está llamando a seguir adelante, a que tú sigas adelante viviendo fortalecido por el amor de Dios. Aquí en la presencia de Dios y en el amor de Dios podemos hallar nuevas fuerzas para seguir adelante. Y esto es a través de la fe que hace todo posible. A través de nuestra fe todo es posible. Así que no te rindas ante las circunstancias que estás viviendo en este momento. Si tú emocionalmente te sientes perturbado, si tú emocionalmente te sientes derrumbado, la gran noticia es que en este tiempo, en esta noche, tú puedes recibir esta poderosa palabra para encontrar en el amor de Dios nuevas fuerzas y tú puedas seguir adelante. No te rindas ante las circunstancias y ante lo que estás viviendo, porque cuando nosotros somos fortalecidos por el amor de Dios, se activa nuestra fe y podemos hacer que todo cambie, podemos hacer que las circunstancias cambien. Dice la Biblia que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia le llama evangelio en el original griego de la palabra evangelión a la buena noticia. Así que esta buena noticia del amor de Dios por medio de Jesucristo consiste en que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida a todo aquel que cree. Así que tú en este momento puedes elegir creer y confiar en el amor de Dios, en lo que Él ya hizo a tu favor, y de esta manera el poder de Dios se va a manifestar para hacer que todo cambie en medio de tu situación personal. Bien, pues quiero comenzar leyendo para ustedes lo que nos dice la Escritura, una poderosa declaración
del Señor Jesucristo que él hizo aquí en el Evangelio de Juan en el capítulo 18. Quiero invitarte para que me acompañes aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, donde nos dice algo maravilloso a partir del versículo 14, cuando está el Señor Jesús en la noche que iba a ser entregado, traicionado por Judas, para morir en esa cruz, para ser juzgado de una manera injusta. Dice aquí la escritura que él oró por sus discípulos que estaban ahí reunidos en esa última cena, y dice que él oró por ellos y por todos los que creímos finalmente. Y dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué poderosa declaración del Señor Jesucristo. Esta es una oración sacerdotal, porque de acuerdo al Antiguo Testamento el Señor Jesús era en realidad nuestro sumo sacerdote, aquel que está intercediendo a nuestro favor para con Dios el Padre. Y él está diciendo cómo el mundo nos aborrece, o cómo podemos sufrir aborrecidos en este mundo, cómo podemos también llegar a sufrir por causa de la maldad de otros. Y dice el Señor Jesús que este es el riesgo de nosotros servir a Dios y de amar a otros con el amor de Dios. En verdad que sí, nuestra vida puede estar en peligro. Los siervos de Dios estamos todo el tiempo exponiendo nuestras vidas, dando todo nuestro corazón. Y eso se los puedo decir, querida familia, por mí, por mi esposa Erika y por Vania, Maguel y Charis, por nuestra familia que hemos trabajado y hemos servido por muchos años. Y yo he dicho públicamente que esta profesión, ser pastor, ser siervos de Dios, es una profesión de alto riesgo. Es una profesión donde hay mucho peligro porque tú te expones, todos los que servimos a Dios y los que están con nosotros. Podemos llegar a desgastarnos emocionalmente, podemos llegar a quedarnos sin fuerzas porque algo muy doloroso en el ministerio sucede cuando nosotros nos sentimos defraudados o traicionados, o cuando esperamos que por todo lo que hacemos como siervos de Dios podamos cosechar de la iglesia o de aquellos a quienes hemos servido, también podamos cosechar el bien. Pero muchas veces este es un riesgo servir a Dios en el ministerio, y por eso el Señor Jesús declaraba: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado al mundo. Y bien, yo estoy en este tiempo tomando un llamado como apóstol porque el Señor nos envió precisamente en el 2001 para iniciar aquí iglesia en Querétaro, y nuestro llamado ha sido plantar iglesias aquí en Querétaro y donde el Señor nos dé la oportunidad de hacerlo. Así que, bien, pues hemos sido enviados, y el Señor Jesús habla de esta forma que corremos el riesgo, corremos el peligro de ser lastimados, de sufrir por causa de la maldad de otros, cuando nuestro deseo es ser una bendición. Yo estoy aquí y mi familia para ser una bendición para tu vida, y yo sé que hemos sido una bendición para la vida de todas las personas que nos han conocido, que en algún momento estuvieron cerca de nosotros y que estuvieron con nosotros, y para los que permanecen, estamos aquí para que a través de nosotros tú seas bendecido. Así que quiero invitarles para que me acompañen, y vamos a hablar hoy de la poderosa vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que como un siervo de Dios
y por amor a Dios sufrió en su ministerio, y a través de todo lo que él sufrió también nos inspira para seguir adelante, para vivir contentos, para encontrar en el amor de Dios una satisfacción interior, una autosuficiencia emocional en el amor de Dios, para superar todo aquello que causa dolor y aflicción en el ministerio y en nuestra vida personal. Así que voy a compartir con ustedes aquí lo que nos dice la Escritura en Segunda de Corintios en el capítulo 4, nos dice lo siguiente en el versículo 1. Por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Así que aquí el apóstol está hablando y nos podemos identificar también todos nosotros, tanto los que somos siervos de Dios, los que estamos en el ministerio, como tú como iglesia, te puedes identificar con esto que dice el apóstol Pablo, y nuestro llamado es a predicar al Señor Jesucristo. Nuestro llamado es que a través de nuestras vidas, a través de lo que hacemos, a través de lo que anunciamos, a través de lo que enseñamos, las personas sean llevadas y puedan conocer, sean llevadas a vivir una relación personal con Dios y puedan vivir en el amor de Dios. No hay satisfacción más grande que nosotros como iglesia y como siervos de Dios llevemos a las personas a vivir una experiencia y a disfrutar de una relación personal con Dios. Así que nada que hacemos nosotros lo hacemos para promovernos a nosotros mismos, para que las personas nos vean. Por eso quiero animarte que las redes sociales sean usadas con esta finalidad, que no las uses para que te vean cómo te ves, qué haces tú, para que vean que el amor de Dios te hace servir a otros sin mayor interés que el bienestar de las personas que te rodean, porque así es el amor de Dios. Todo lo que hizo a través de Jesucristo lo hizo por un amor genuino a nosotros. Así que en redes sociales compartamos y publiquemos no para que nos vean a nosotros, sino para que a través de nuestras vidas las personas puedan ver la grandeza de Dios y la gloria de Cristo, porque aquí dice que la palabra que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no creen, de tal manera que ha hecho que no vean la gloria, el resplandor, la luz brillante, la luz gloriosa que hay en Cristo Jesús. Porque cuando nosotros conocemos a Jesús, quedamos en verdad, quedamos fascinados. Cuando conocemos el amor de Dios, somos quebrantados. Cuando nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama y todo lo que Cristo sufrió en esa cruz, por amor a nosotros, somos quebrantados y nos damos cuenta que no somos dignos de un amor así, pero lo aceptamos humildemente, sabiendo que Dios lo hizo así porque nos ama. Esto es lo que está hablando el apóstol Pablo, y nos está hablando de sus sufrimientos en el ministerio, pero lo primero que él está destacando es que toda su motivación para servir al Señor Jesucristo como apóstol es manifestar a través de su vida la gloria y la grandeza de Jesucristo. Por eso dice que por misericordia, porque no porque tengamos méritos propios, porque ninguno de nosotros como pastores o siervos de Dios somos dignos del ministerio. Nosotros no somos dignos, ni es porque seamos superiores a la iglesia o mejores que otros. Somos igual que cualquier otra persona. La única diferencia es que estamos bajo un llamado, y por su misericordia Dios nos ha llamado a servirle y anunciar este poderoso evangelio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía: no desfallecemos sabiendo, no nos desanimamos, no nos detenemos, sabiendo que es por la misericordia de Dios que estamos aquí sirviendo en el ministerio. Continúa diciendo, pero este tesoro, dice, en vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Antes, dice,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Aquí esto es lo que nosotros que deseamos y anhelamos como siervos de Dios, y es que las personas sean llevadas a Cristo Jesús como Señor, que a Él le conozcan, que a Él le obedezcan, que escuchen la voz del Señor para que hagan lo que el Señor les dice que hagan, para que les sirvan, porque es el Señor el que les está hablando y llamando a servirle. Así que queremos que tú conozcas a Jesús como Señor. Esta palabra se refiere tanto a que Él es Dios, como que también es el dueño de nuestra vida, porque Él compró nuestras vidas al morir en esa cruz. Él, a cambio de su propia vida, nos hizo suyos. No hay nada más maravilloso que pertenecer, nuestra vida le pertenezca a Dios, unos comprados, dice la Biblia, no con dinero ni con riquezas, dice, sino con la sangre preciosa del Cordero, dice, como un cordero sin mancha. Ahí en Primera de Pedro, dice, ahí en el capítulo 1, verso 19. Así que nos dice aquí la Escritura que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Así que yo quiero preguntarte, iglesia, quiero preguntarles, querida familia, si tú has llegado a sufrir por causa de Jesús. Quiero preguntarte si tú has llegado a sufrir por causa de Jesús, si por servir a Dios tú has sufrido, si por servir al Señor, por enseñar, por predicar, por ministrar a otros, buscarlos, llamarles por teléfono, atenderlos, buscarlos para estar con ellos, ser su amigo, ser un mentor, estarles discipulando en la vida cristiana. Yo te quiero preguntar si tú has llegado a sufrir por hacer esto, o si tú has sufrido solamente por ser un seguidor y discípulo del Señor Jesús. Y yo puedo ver que de verdad muy pocos somos los que podemos decir que hemos sufrido, porque en verdad en la iglesia les abrazamos, les ministramos, nos da tanta satisfacción ver que Dios eleve a las personas a su grandeza, les lleve de una condición en que llegaron sin propósito, con vidas destruidas, con vidas lastimadas, que puedan llegar acá en esta familia, estar en esta familia, y es tan grande satisfacción para nosotros ver que el amor de Dios les sane y les transforme. Por esa razón es que la verdad es que en la iglesia pues somos muy pocos los que sufrimos por servir a Dios. Y por tanto, por esa razón es que nos va a inspirar aquí lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, porque de verdad es que esto es un llamado para todos nosotros como iglesia, estar dispuestos a sufrir, estar dispuesto por tanto a morir al ego, morir a tu yo, a tu orgullo, a estarte promoviendo, a que te vean en redes sociales, a llamar la atención, a que andarte victimizando, andar hablando a los demás de lo duro que ha sido tu vida, cuando realmente ya has conocido el amor de Dios y ahora has sido sanado y transformado y estás para hablar de todo el bien y toda la bondad que Dios te ha hecho. Yo te pregunto, iglesia, si tú estás hablando de todo lo bueno que Dios ha sido contigo, si tu testimonio consiste en hablar a otros del amor que Dios te ha dado, si tú le has hablado a otros de cómo Dios te ha sanado, cómo te sanó en relación a tus padres, cómo te sanó en tu matrimonio, en relación al esposo, a la esposa. Me gustaría que tú fueras inspirado por el apóstol Pablo, que él nos está hablando de cómo su único anhelo era que el Señor Jesús fuera dado a conocer a través de su vida y sus sufrimientos para traer la grandeza de Dios a la vida de las personas. Así deberíamos estar hablando, no de nuestras tristezas, y en todo caso, si podemos hablar de lo que sufrimos en el pasado, que sea para que vean que Dios nos ha sanado, que Él ha transformado nuestra vida y que ahora le servimos con entusiasmo, con devoción, con pasión, porque Él ha cambiado y transformado nuestras vidas. Por eso es que nadie en la iglesia debería permanecer en silencio, ajeno, indiferente, sino comprometido en el discipulado, comprometido a servir en la iglesia, hablando constantemente a las personas de lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que continúa diciendo el apóstol Pablo aquí, dice, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz,
Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones, wow, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Yo les puedo decir eso, que estando en las tinieblas de mi orgullo, de mi arrogancia, de mi soberbia, ahí resplandeció la luz del Evangelio. Tuve una experiencia tan poderosa con el Señor Jesucristo que me hizo libre de una mente intelectual, de una mente arrogante y soberbia, y hizo que yo me sometiera por completo a la verdad del Evangelio y al amor de Dios y viviera en el amor de Dios. Así que aún dice el salmista, ni siquiera las tinieblas pueden encubrirte, hablando de Dios. Ni siquiera las tinieblas te pueden encubrir, pero en medio de las tinieblas luz resplandeció. Y eso fue lo que le pasó también al apóstol Pablo. Él está hablando aquí de su propio testimonio personal, que tú puedes considerar ahí en el libro de los Hechos capítulo 9. En el libro de los Hechos, en 3 ocasiones el apóstol Pablo habla de la experiencia que tuvo cuando esa luz resplandeció en su corazón. Él era un perseguidor de la iglesia, era un hombre profundamente religioso y celoso del judaísmo, y él era un hombre intachable que constantemente vivía para agradar a Dios, creyendo que los cristianos eran una secta falsa que estaba engañando. Él los persiguió y él los iba a buscar hasta Damasco, más allá de Jerusalén. Pidió autorización de los líderes religiosos para perseguir a los cristianos, darles muerte y encarcelarlos. Por eso él escribe en su carta a los Gálatas, en el capítulo 2, que él se considera indigno de ser un apóstol. Pero dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy, porque esta luz le resplandeció, lo dejó ciego, y eso habla de que lo cegó a su orgullo, como me pasó a mí, pero abrió sus ojos a la verdad y al amor de Dios, y le hizo vivir desde entonces una vida totalmente entregada al Señor Jesucristo. Este es el llamado para todos nosotros. Todos en alguna forma hemos vivido esta experiencia poderosa con esta luz de la gloria, hemos visto el amor de Dios, hemos conocido al Señor Jesús, y esto es suficiente para que nosotros vivamos comprometidos, vivamos cumpliendo nuestro llamado de ir y hacer discípulos a las naciones, vivamos comprometidos para hacer luz en el mundo y sal de la tierra. Dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios, dice, y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Así que el apóstol Pablo está hablando aquí de cómo él dice de sus sufrimientos en el ministerio. Él nos está hablando de cómo él llevaba ese sufrimiento en su vida al servir al Señor. Una vez más te hago la pregunta, ¿tú has sufrido por causa del Evangelio? ¿Tú has sufrido por recibir con amor a las personas que llegan por primera vez a la iglesia? ¿Tú has sufrido por atender a las personas, por interesarte en sus vidas? ¿Tú has sufrido por enseñarles y predicarles el evangelio? Jesús nos advirtió que nosotros podemos llegar a ser aborrecidos por este mundo, y también podemos llegar a sufrir aún en la misma iglesia. Así que, bueno, pues algo que tenemos que estar preparados como iglesia es estar dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. Pero la verdad es que muchos no han sufrido por causa del Evangelio, o no han sufrido tanto como dice aquí el apóstol Pablo. Desde luego hay un nivel de sufrimiento, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, por servir a Dios, por servir en voluntarios, pues dejas tu comodidad en vez de llegar a sentarte a la iglesia y estar ahí recibiendo, pues tú llegas a servir, llegas temprano, estás ahí para atender a la iglesia. Pues sí, es un nivel, ¿verdad? En donde nosotros estamos renunciando a nuestra comodidad, y llegamos a la iglesia a servir. Y pues es algo básico, y lo que nosotros deseamos es que las personas que se unen a nuestra familia comiencen a servir, porque esto es vivir en el amor de Dios. Pero aún más, yo estoy diciendo o estoy enseñando que realmente servir a Dios consiste en ir y hacer discípulos, interesarse por la vida de las personas, ir y buscar y orar por ellos cuando están desanimados, orar por ellos cuando tienen alguna necesidad. Esto es lo que hemos hecho nosotros como siervos de Dios, con mi familia, con Erika, con Vania, Magdiel y Charis, mis hijas. Quiero darle gracias a Dios por la vida de mis hijas,
porque de verdad ellas han servido por muchos años, la verdad, sin mayor recompensa, porque yo siempre pienso que aquí en la iglesia te estamos dando 5 por 1. Una vez, una vez supe de 3 hijos de pastores que estaban promoviéndose en Facebook y ofreciendo ir a las iglesias a predicar y decían 3 por 1. O sea, hablaban de que iban a ir 3 pastores, 3 siervos de Dios, pero que solamente con que les dieras ofrenda como si fuera uno sería suficiente. Bueno, pues aquí en la iglesia somos 5 por 1. Hemos estado sirviendo 5 personas con pasión, con excelencia, como no solo yo, sino 5 personas dando todo su corazón, dando nuestras vidas por muchos años, porque esa es nuestra mayor satisfacción, servir a Dios. Así que quiero darle gracias a Dios por la vida de Erika, de mi esposa, de Vania, Magdiel y Charis, porque nos han acompañado, han estado a nuestro lado sirviendo. Sí ha sido, me decía Vania el otro día, que cuando hablo de esto suena como si solo estuviéramos sufriendo en el ministerio. Y bueno, no es así, realmente no todo el tiempo estamos sufriendo, pero lo que ha prevalecido es la satisfacción que hemos vivido de servir en el amor de Dios, que tenemos una pasión y un fuego por servir al Señor. Y claro que no ha sido lo que ha prevalecido, aunque mis hijas no han vivido lo mismo que nosotros como matrimonio, ellos han vivido a otro nivel. Pero claro que ha sido mayor la satisfacción y la bendición de servir, pero también hemos pasado tiempos difíciles de mucho sufrimiento y de mucho dolor. Y es que lo que más puede causar dolor a un siervo de Dios es ver personas a las que tú amas, a las que has servido, pues irse de tu lado, hablar mal de ti, ponerse en contra tuya, actuar como si tú fueras su enemigo. Es increíble. Y eso es lo que hemos vivido en la iglesia ya por muchos años aquí en Querétaro. Y no soy el único pastor que ha sufrido de esta manera, pero lamentablemente eso es algo que ocurre frecuentemente. Yo creo que sí aquí en Querétaro, porque en Ciudad de México nosotros pastoreamos por muchos años y nunca tuvimos esta clase de situaciones, esta clase de conflictos. Aquí hay una batalla espiritual de verdad, muy, muy fuerte, muy dura, y puede ser muy cruel lo que un pastor, un siervo de Dios vive en el ministerio. Aún pastores que sufren porque en su iglesia muchas veces he escuchado comentarios, la iglesia critica a sus hijos, habla mal de sus hijos, siempre los están comparando. Y bueno, nosotros no hemos tenido esa mala experiencia. La verdad, por nuestro trabajo también, hemos sentido el reconocimiento y el cariño de muchos a los que hemos servido y ministrado por tantos años o por todos estos años. Y la verdad es que sí hemos tenido también esta clase de lucha, de conflicto, pero la verdad es que también hemos podido ver que la iglesia, en nuestro caso, en nuestra experiencia, pues ha dado cariño, reconocimiento y respeto a nuestras hijas, a Vania, Magdiel y Charis, que sirven por convicción propia en el ministerio y no porque sean nuestras hijas. Así que quiero, por cierto, invitarles, familia, a seguir orando por Mac en este tiempo, lo que hemos hablado con ustedes de manera en nuestra iglesia local. Quiero pedirles que sigamos orando por ellas. Quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de Mac, por su alegría que tanto extrañamos, por sus ocurrencias, por ser una gran predicadora que llega al corazón, que conecta no solo con los chavos, sino también con los adultos, con los papás. Quiero dar gracias a Dios por la vida de Mac, que desde hace muchos años ha dado su corazón a los jóvenes, que cada joven que llega a la iglesia, todos los que han llegado a la iglesia, Mac los ha abrazado, los ha recibido, así como con Vania y Charis, pero Mac ha tomado una cierta, digamos, compromiso, particularmente con nuestro grupo de jóvenes. Pero ahí está Max siempre para ministrar a cualquier persona. También han buscado papás o adultos por consejo, por ayuda espiritual, y ahí está Max siempre. Sí quiero darle gracias a Dios por la vida de Mac, que eres una súper bendición, Mac, y estamos orando por ti para que te levantes pronto y puedas superar este tiempo. Así que
Bien, pues quiero leer para ustedes aquí en Segunda de Corintios 4 esta versión donde el apóstol habla de sus sufrimientos y por eso tomé este tiempo para hablar, abrir mi corazón. La verdad es que sí, también los pastores pasamos por estas situaciones duras, difíciles, y sin embargo encontramos en el amor de Dios fuerzas para seguir adelante y aquí nos pueden ver nosotros entusiasmados, siempre con pasión, con excelencia, sirviendo al Señor, porque Dios nos ha dado ese corazón y esa capacidad para servir a la iglesia, para amarles, para abrazarles, para ministrarles. Nuestra mayor satisfacción es ver sus vidas transformadas, sus vidas, que ustedes vivan en una vida abundante, consiguiendo éxito, siendo prosperados en todo lo que hacen. Y bien, el apóstol Pablo dice lo siguiente en esta versión. Dice ahí en el verso 8, en esta versión, cuando habla de sus sufrimientos, dice el apóstol Pablo, estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Y quiero hablar de este primer punto. Dice, estamos, dice, acosados por problemas, pero no vencidos. Aquí es donde encontramos la resiliencia en la vida cristiana. Es una resiliencia sobrenatural porque el amor de Dios nos da una capacidad para no solo soportar el dolor, sostener el dolor y la aflicción, sino superarlo. Así que el amor de Dios nos da esa capacidad sobrenatural y por eso es que Pablo decía, observa cómo los siervos de Dios estamos todo el tiempo en medio de problemas. Y Pablo describe toda clase de dificultades que él vivió durante su ministerio, de todos los sufrimientos que él tuvo. Aquí lo está resumiendo y dice él, estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Así que Pablo se sentía acosado, por eso habla de atribulado. La palabra tribulación significa el peso que hay sobre la vida de una persona, el peso de los problemas, de las dificultades. Estamos hablando en el ministerio, desde luego, de dificultades económicas, que pueda haber dificultades en la salud, preocupación por la vida espiritual de las personas. El apóstol Pablo decía, ¿quién no se lastima y yo sufro? ¿Quién no se lastima y yo sufro? Entonces, así es el amor de Dios. Así que Pablo decía toda clase de problemas. Él hablaba de la carga que se agolpaba, la carga que se agolpaba en su corazón por las iglesias. Así que hay una carga que nosotros los siervos de Dios estamos llevando y hay una carga que a cada uno en la iglesia Dios pone. Así que hay cargas en nuestro corazón, dice, pero no estamos vencidos. Podemos estar acosados por problemas, problemas por aquí, problemas por allá, problemas económicos, en la salud, con la familia, en el matrimonio, problemas con las personas que nos rodean, pero dice el apóstol Pablo, pero no vencidos. Así que el apóstol Pablo, por tanto, no se rendía a las circunstancias, pero sufría en medio de las circunstancias. Pero en medio de ese sufrimiento el apóstol Pablo hallaba nuevas fuerzas para decir, no estoy vencido, estoy lleno de problemas, con problemas todo el tiempo. En el ministerio vivimos todo el tiempo con problemas, todo el tiempo estamos con problemas, pero Dios nos da esa capacidad para poder nosotros vivir en medio de problemas. Por eso es que hablamos constantemente fe a tu vida y te podemos inspirar, porque nosotros estamos constantemente viviendo en medio de dificultades y en medio de problemas, incluso grandes problemas. Pero dice el apóstol Pablo, pero no estamos vencidos. Así que encontramos en el amor de Dios la capacidad para superar, dice, las dificultades. Y puede ser que la situación no cambie, pero no estamos vencidos. Puede ser que las dificultades aumenten, pero no estamos derrotados. Los problemas no nos derrotan, porque sabemos que a través de nuestra fe no solamente podemos mantenernos firmes en medio de las dificultades, sino también que a través de nuestra fe podemos superar y hacer que todo se vuelva a nuestro favor a todos los que amamos a Dios. Así que si tú te sientes de esta forma en este momento, en este tiempo, aquí la buena noticia es no te rindas, porque no estás vencido. No importa qué tan grande seas tus problemas, tu problema económico, si hay crisis económica, si hay una necesidad constante, si constantemente te sientes atribulado por las deudas
que constantemente estás atribulado por tu falta de ingresos para pagar tus cuentas, si constantemente estás luchando por ese trastorno de salud, ¿verdad? Muchas veces estamos ahí en medio de ese trastorno de salud y no te rindas, no estás vencida, no estás vencido, no te rindas ante esa situación que aún no ha habido sanidad, si aún no ha sido sanada, no te rindas. Si todavía sientes molestia y dolencia o malestar en tu cuerpo por causa de un trastorno, no te rindas porque no estás vencido, no estás vencida. El Señor Jesucristo ya ha vencido en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos todos curados. Y no hemos sido vencidos tampoco en el problema económico, porque dice la Escritura que por causa de la gracia del Señor Jesucristo, dice que Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros por su pobreza seamos enriquecidos. Así que dice el apóstol Pablo, enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Ahora habla de otra situación que emocionalmente nos puede perturbar. Enfrentamos grandes dificultades, pero no nos desesperamos. Es que llega un momento en que hay desesperación. Hay un momento en que hay angustia y ansiedad por una situación que no cambia, por un problema que no se resuelve o no se ha podido resolver. Entonces Pablo decía, estoy viviendo en medio de grandes dificultades, pero no desesperamos. Lo cual quiere decir que el apóstol Pablo, en medio de ese sufrimiento, dice que él vivió en una capacidad sobrenatural para esperar en Dios. Vivió en una capacidad sobrenatural para no desesperarse y esperar en Dios. Pablo estaba esperando en medio de la situación. Incluso él nos habla de un problema grave que tenía en los ojos, porque le escribiría a los Gálatas, yo sé que ustedes me aman tanto que se quitarían sus ojos para dármelos a mí, hablando de un grave problema que tenía en los ojos. Y él habla en su segunda carta a los Corintios, en la parte final de esta carta, de cómo él ha sufrido por causa de un mensajero de Satanás. Y dice el apóstol Pablo que él ha suplicado al Señor que le sane, que él quite de su vida dice él, este azote. Pero dice que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que el apóstol Pablo nos está hablando de una situación terrible, siendo un apóstol, haciendo grandes milagros. Él resucitó muertos. Él tan solo con prendas de su ropa la gente se sanaba. Hubo quien tomó prendas de su ropa y las hizo llegar a los enfermos y tocando la prenda del apóstol Pablo eran sanados. Dice que grandes milagros Dios hacía a través de las manos de Pablo, hablando de cómo él ponía sus manos sobre los enfermos y eran sanados. Dice que eran milagros extraordinarios. Sin embargo, en 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón de la carne. Se refiere que este es un aguijón más bien, no un azote, un aguijón. Y él está diciendo aquí, al sufrir en los ojos algunos piensan que se trataba, que él hablaba aquí de este problema en sus ojos. Y él decía que no había sido sanado. Así que no sabemos si finalmente fue sanado el apóstol Pablo, pero a pesar de tener ese grave problema en los ojos, él no se desesperaba y él se mantenía esperando en Dios. Y no solo eso, sino que pudo él tomar provecho de esta situación adversa para que el poder de Dios se manifestara en su vida. Y dice el apóstol Pablo que en el verso 7, 2 Corintios 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones, dice, no me exaltase a mí desmedidamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ese aguijón habla de algo así como un cuchillo agudo que clavado, hablando de algo que le causaba mucho dolor, hablando de ser humillado, porque imagínense el apóstol Pablo, que la gente lo veía mal cuando él hacía milagros y sanidades, y la gente se preguntaría, ¿y Pablo por qué está tan mal de los ojos si eres un siervo de Dios? Pero Pablo explica lo que le pasó diciendo, un mensajero de Satanás que me abofeté. Él se sentía humillado, abofeteado por un mensajero de Satanás por causa de ese padecimiento. Dice, para que no me exaltase sobremanera. Dice, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! Entonces el apóstol Pablo, impresionante. Él aprendió, él supo en su debilidad, en su dolor, en el sufrimiento que él tenía, no solo en su salud, aquí habla de todo tipo de dificultades, está hablando de afrentas, de debilidades, está hablando de necesidades, está hablando de su situación económica, está hablando de persecuciones, del odio que le tenían los judíos, del odio que le tenían los gentiles. Dice en angustia, se sentía angustiado. Dice, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entonces eligió en su debilidad hacerse fuerte. Así que nosotros podemos desarrollar esa capacidad de que ahí lo que nos hace sentir débiles, cuando nos sentimos enfermos, cuando sentimos que no tenemos dinero, que estamos abrumados por la situación económica, ahí donde tú te sientes débil te puedes volver fuerte. Entonces aquí es donde a quien hay que rendirnos es al Señor. Hay que rendirnos al amor de Dios. Y en medio de esa debilidad, de esa aflicción en que vivimos, ahí podemos ir a la presencia de Dios, llegar al Señor con esa aflicción, sintiendo esa necesidad, angustia, afrenta, persecución. Y de esa forma, aunque estamos sufriendo de esa manera, podemos hacer que ese sufrimiento nos haga fuertes, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces, alguien fuerte es alguien que era débil. Solo los débiles pueden llegar a ser fuertes. Así que aquí nos está diciendo que podemos tomar provecho de esta circunstancia y hacer que nuestra vida sea fortalecida en el amor de Dios. Así que vamos a orar en este momento y yo voy a continuar hablando de la poderosa vida, el poderoso testimonio del apóstol Pablo para inspirarnos a seguir adelante, a vivir contentos y a no rendirnos en medio de las circunstancias, sino como dice aquí el apóstol Pablo, que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy en angustia, en necesidad económica, me siento perseguido, cuando se levantan personas que se vuelven como enemigos para perjudicarme, para lastimarme, para difamarme, hablar mal de mí o criticarme, yo ahí puedo volverme fuerte. En esa debilidad me puedo hacer fuerte. Entonces necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para hacer morir en nuestra vida todo lo que nos perturba. Quiero que veas que Pablo se sentía perturbado, pero no se quedaba perturbado. Podía sentirse perturbado porque estaba en una condición humana, así como nosotros. En principio, alguien puede hacer algo que hace o dice nos cause dolor. Eso es normal. Eso es normal porque estamos en una condición humana y eso puede llegar a perturbarnos, de pronto sentirnos angustiados por una situación, preocupados, dolidos, tristes por algo que nos hicieron, pero podemos, a pesar de sentirnos así tan mal, podemos fortalecernos en el Señor y entonces dejar de sentirnos perturbados con el amor de Dios, sentirnos amados, como decía Pablo entonces, ¿verdad? Como decía Pablo en esta versión, estamos acosados por problemas, pero no estamos vencidos. Enfrentamos grandes dificultades, pero no desesperamos. Nos persiguen, pero Dios no nos abandona nunca. Podemos estar perseguidos, pero entre más nos persigan, Dios menos nos va a abandonar. Entre más nos persigan, Dios más nos va a abrazar. Por eso ahí es donde él se volvía fuerte. Entre más grandes dificultades tengamos, Dios nos va a dar la capacidad para esperar fortalecidos en un cambio de la situación, en una respuesta poderosa, en una respuesta sobrenatural. Entre más atribulados estemos por los problemas, menos vencidos vamos a encontrarnos. Ahí donde está el problema sobre nosotros, trayendo un peso enorme como una montaña que cae sobre nosotros, ahí nosotros podemos tomar la victoria del Señor y no rendirnos, no estar vencidos, sino superar toda la situación.
Vamos a orar y quiero invitarte para que te unas conmigo en este momento. Si tú estás pasando por alguna circunstancia adversa en cualquier aspecto de tu vida, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en este momento nos rendimos a ti. Aquí en tu presencia te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo. Venimos a beber de ti. Tú eres el único que puede saciar la sed de nuestro corazón. Tú eres el único que puede consolarnos, aliviar toda aflicción. Tú eres el único que puede hacernos sentir bien a pesar de lo que hemos pasado, Señor. Así que en el nombre de Jesús, aquí, Señor, ahora nos rendimos a ti para que tu poder nos haga completos, para que tu poder nos perfeccione, para que ahí donde nos sentimos débiles, tú nos hagas fuertes, ahí donde nos sintamos necesitados por causa de la situación económica, nos podamos sentirnos, Señor, proveídos, podemos sentir que la abundancia nos las has dado para que podamos, Señor, sentirnos consolados y fortalecidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendecimos cada persona aquí que está recibiendo esta poderosa palabra y hoy, Señor, nos fortalecemos con el poder de tu fuerza. Hoy, Señor, tomamos fuerzas en medio de la debilidad para enfrentar lo que estamos viviendo, para superar toda adversidad en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, no desesperamos a pesar de las grandes dificultades por las que estamos viviendo. Hoy, Señor, podemos esperar en ti y estar confiados en ti, porque sabemos que nuestra fe tiene grande galardón, nuestra fe tiene recompensa. Y los que te estamos sirviendo activamente en tu iglesia, que estamos comprometidos para trabajar para ti en un equipo de voluntarios, en un equipo de maestro de niños, que estamos comprometidos a hacer labor social a través de emoción, que estamos haciendo, trabajando en el discipulado, enseñando, ministrando, dando consejo, orando por las personas de tu iglesia. En este momento, Señor, sabemos que tú no eres injusto por olvidar nuestro trabajo de amor. Gracias porque tú has dicho que tú estás observando lo que hacemos para ti y tú quieres recompensarlo. Así que hoy recibimos esta recompensa, tus siervos que te amamos, que te servimos con todo nuestro corazón. Hoy tomamos nuevas fuerzas sabiendo que todo lo que hacemos no es en vano. Todo lo que hacemos, Señor, dará fruto. Todo lo que hemos hecho para ti será recompensado. Gracias, Señor. Así que bendecimos cada persona de tu iglesia, Señor, que te sirve, no solo como con mi familia, sino los que te están sirviendo en tu iglesia. Cada persona que te está sirviendo aquí en tu iglesia, gracias por su vida. Gracias, Señor, porque lo hace para ti, porque te aman. Gracias por tus hijos, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús, recibe una respuesta poderosa, sobrenatural, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muy bien, pues los veo nuevamente aquí en Refuerza Live, viviendo fortalecidos en el poder de su fuerza sin límites, en una nueva transmisión el próximo jueves a las 8 de la noche. Y te invito para que sigas en línea con nosotros. Recuerda que tenemos sala de oración los lunes a las 8 de la noche y este domingo tenemos nuestro servicio. Ya se aproxima el domingo y vamos a estar ahí bendecidos acá en nuestro servicio en San Juan, en Valle de Oro, a las 10 de la mañana, y aquí en Querétaro, en nuestro auditorio Eleva, en Avenida 5 de Febrero, 1500. Les amamos, les bendecimos.